El hombre del saco. Hola querido valiente, bienvenido a la oscuridad. Esta es la historia de Claudia, Mateo y Lucas. Era el primer día de las vacaciones de verano. Habían llegado al pequeño pueblo donde vivía su abuela Carmina. Era un lugar tranquilo, rodeado de campos y montañas, donde las noches caían en un silencio espeso, interrumpido solo por el sonido de los búhos y el crujir de las ramas. A los niños les gustaba ese ambiente misterioso, aunque también les parecía extraño ver el pueblo tan vacío por las noches. La abuela, que estaba feliz de tenerlos con ella, los recibió con un banquete de bienvenida y muchas historias sobre el pueblo. Pero cuando el reloj marcó las 9 de la noche, su rostro se puso serio y llamó a los niños al salón y con un tono inquietante les dijo: «Aquí en el pueblo no hay niños en las calles después de las 9:30 y ustedes tampoco deben de salir. Es una norma que tenemos en el pueblo. ¿Entendieron?». Los niños la miraban con curiosidad, pero también con una leve incredulidad. Lucas, el mayor, le replicó: «¿Por qué, abuela? ¿Qué podría pasarnos en un pueblo tan pequeño y tranquilo?». La abuela suspiró y se acercó a la ventana, corriendo la cortina mientras observaba la desierta y oscura calle. Entonces les contó la historia del hombre del saco, en voz baja y con un tono que erizaba la piel. Les explicó cómo esa figura se llevaba a los niños que andaban solos en la calle por las noches. Describió su saco, enorme y deshilachado, lo suficientemente grande como para meter a un niño dentro y desaparecerlo sin dejar rastro. «Aquí todos lo sabemos», dijo con seriedad. «El hombre del saco merodea por el bosque que está detrás del colegio. Cada año desaparece un niño y solo los susurros quedan para contar su historia. Así que prometan que no van a salir en la noche, ni mucho menos se acercarán al bosque». Los 3 niños asintieron, aunque no sin una mezcla de miedo y diversión. Al final, entre murmullos, comentaron que solo era una historia para asustarlos. Claudia, la segunda de los hermanos, bromeó sobre el hombre del saco y se rió junto a Lucas. Pero Mateo, el menor, no dijo nada. Esa noche, mientras la abuela les arropaba, la advertencia quedó grabada en su mente, resonando en el silencio oscuro. Los días pasaron tranquilos y los niños exploraron el pueblo y conocieron a otros niños. Cada vez que salían, sentían una emoción especial por lo desconocido. Sin embargo, la prohibición de salir por las noches era algo que les hacía sentir que había más cosas por explorar, especialmente a Claudia y a Lucas, que no querían dejar pasar la oportunidad de descubrir si la historia de la abuela era real o solo un cuento. Así que después de una semana decidieron poner a prueba la advertencia. «Mañana por la noche vamos a salir», anunció Lucas a sus hermanos una tarde. «Ya he hablado con algunos chicos del pueblo y también quieren ir al bosque detrás del colegio. Dicen que es el mejor lugar para jugar». Mateo se negó de inmediato, temeroso. La historia del hombre del saco seguía en su cabeza y le daba escalofríos, pero Lucas y Claudia no les importaba. A la noche siguiente, mientras la abuela dormía, Lucas y Claudia se escabulleron de la casa junto con otros 3 niños del pueblo. Mateo los siguió hasta la puerta, temblando, intentando convencerlos por última vez, pero ellos lo miraban con burla. «Eres un cobarde, Mateo. Anda, vuelve a la cama si te da tanto miedo», le dijo Lucas entre risas. Mateo, aunque asustado, se quedó observando cómo se alejaban sus siluetas, difuminándose en la oscuridad. Después de un momento, cerró la puerta y regresó a su cama con el corazón latiéndole con mucha fuerza. Mientras tanto, los niños caminaban a través de las calles desiertas, riéndose en voz baja, seguros de que la historia de la abuela no era más que un cuento. Pronto llegaron al bosque detrás del colegio. La primera hora pasó entre risas y bromas, mientras se adentraban cada vez más entre los árboles. Las sombras se alargaban a su alrededor
y una niebla espesa empezaba a cubrir el suelo. Claudia comenzó a sentir un ligero escalofrío, pero no dijo nada para no parecer asustadiza. Fue entonces cuando escucharon un crujido, como de ramas rompiéndose bajo algo pesado. Todos se quedaron quietos, en silencio, esperando que alguien hiciera alguna broma, pero solo se escuchaba el sonido de sus respiraciones entrecortadas. El aire se volvió súbitamente más frío y una sensación extraña los envolvió, como si alguien los estuviera observando desde la oscuridad. «Vamos, volvamos al pueblo», susurró Claudia con la voz temblorosa. Lucas quiso protestar, pero un ruido seco a su izquierda lo hizo girarse de inmediato. Al mirar hacia esa dirección, vio algo que le heló la sangre. Entre los árboles había una figura alta y delgada, envuelta en harapos oscuros. Los observaba, aunque su rostro no era visible. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, casi sobrenatural. Alrededor de él se distinguía un enorme saco de tela desgastada. Uno de los niños gritó y echó a correr, desatando el pánico entre los demás. Todos se dispersaron y corrieron en diferentes direcciones, mientras el hombre del saco los seguía lentamente. Pasos pesados pero seguros. Claudia, atrapada en el terror, tropezó y cayó. Intentó levantarse, pero cuando miró hacia atrás, vio como el hombre del saco se acercaba hacia ella, su figura oscura, sin prisa, pero con una gran determinación. Lucas, que había logrado correr unos metros más adelante, se giró al escuchar los gritos de su hermana y por un instante dudó. Pensó en volver para ayudarla, pero el miedo era más fuerte y siguió corriendo. Dejando a Claudia atrás, los demás niños ya habían desaparecido en la oscuridad, huyendo cada uno por su cuenta, mientras la figura del hombre del saco se perdía entre las sombras. Esa noche, Lucas regresó a la casa temblando, con el rostro pálido y el corazón apretado por la culpa. Cuando Mateo lo vio llegar solo, su rostro se transformó en una expresión de horror. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba encontrar las palabras, pero el miedo y la angustia se lo impedían. «¿Dónde está Claudia?», preguntó con la voz angustiada. Lucas no pudo responder. No podía creer lo que había sucedido. A la mañana siguiente, el pueblo entero buscó a Claudia, pero no encontraron ningún rastro de ella. Solo quedó una brisa fría y el murmullo inquietante de la noche anterior. La familia de Claudia quedó destrozada, especialmente la abuela, quien entre lágrimas recordaba la advertencia que les había dado. Lucas nunca pudo olvidar esa noche ni el rostro de su hermana, atrapada en la oscuridad mientras él huía. Los niños del pueblo aprendieron a nunca romper la regla de sus mayores, y con el tiempo, la historia de Claudia se convirtió en la reafirmación de que debían tomar en serio esa advertencia. Hasta el día de hoy, los padres en el pequeño pueblo todavía dicen a sus hijos que regresen a casa antes de las 9 de la noche. Nadie duda de que el hombre del saco aún acecha en las sombras del bosque, esperando, siempre esperando, a que otro niño ignore la advertencia de sus padres. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos. Gracias y hasta la próxima carta.